Viene Coman otra vez. Arcando Berratti por ese lado. Que sea el
Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar bien el audio para dar inicio a la clase, por favor? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a iniciar entonces con la sesión. La clase pasada estuvimos metrando los elementos correspondientes a las obras de concreto simple, ¿no? Habíamos visto los metrados de cimientos corridos y los metrados de solados, ¿sí? Habíamos visto que es una falsa zapata, que es un solado, ¿no? Habíamos visto básicamente esta información, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a empezar, vamos a continuar con el siguiente elemento que corresponde en este caso a los sobrecimientos, ¿ya? Cuando hablamos de un sobrecimiento, de acuerdo a la norma técnica, nos dice que es la parte de la cimentación que se construye encima del cimiento corrido y que sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, ¿sí? Y lógicamente, ¿no? ¿Por qué se coloca sobre cimiento? ¿Por qué no se coloca el muro directamente sobre el cimiento corrido? ¿Por qué es necesario colocar un sobrecimiento? Como indica la norma, ¿no? El sobrecimiento sirve para la protección de la parte inferior del muro. Y este aísla el muro contra la humedad o contra cualquier agente externo, lógicamente, ¿no? Si yo colocar el muro de ladrillo directamente sobre el cimiento corrido, ¿no? Los agentes como la humedad, el salitre, ¿no? Y diferentes agentes que contiene el suelo pueden malograr rápidamente el muro, ¿sí? Por ese motivo es que se coloca el sobrecimiento para una protección del muro, ¿sí? Ahora, en los sobrecimientos existen dos tipos de sobrecimientos, ¿sí? Los sobrecimientos simples, que son aquellos sobrecimientos que no tienen armadura de acero, y los sobrecimientos armados, que son aquellos sobrecimientos que contienen o tienen armadura de acero, ¿sí? En este caso nosotros, ¿no? De acuerdo a la norma técnica, en la partida de sobrecimientos vamos a metrar solamente los sobrecimientos que no tienen acero, porque estamos metrando obra de concreto simple, ¿sí? Si en caso ustedes tuvieran sobrecimientos que tienen acero, no lo meten aquí, ¿ya? No vayan a metrarlo en las obras de concreto simple. Eso ya lo metran ustedes en las obras de concreto armado, porque esos sobrecimientos van a tener armadura de acero, ¿sí? En este caso, pues, ¿no? Todos los sobrecimientos que tenemos, de acuerdo a los cortes, ¿no? El corte N, el corte P, el corte O, el corte R y el corte T, se dan cuenta que son sobrecimientos simples, ¿no? Son aquellos sobrecimientos que están formados por concreto, pero que no contienen armadura de acero, ¿sí? Entonces vamos a metrar esos sobrecimientos, ¿no? Los sobrecimientos simples. Colocamos como título sobrecimientos. ¿Y por qué como título? Básicamente lo colocamos como título por la razón, ¿no? La siguiente razón, que básicamente dentro del sobrecimiento, ¿no? Para construir un sobrecimiento, el sobrecimiento no está formado solamente por la actividad de colocar concreto, ¿sí? El sobrecimiento también está formado por la actividad de encofrado, ¿sí? Está formado por dos actividades, ¿no? Para construir un sobrecimiento, tengo que encofrar y debo colocar concreto,
son dos actividades diferentes, ¿ah? ¿Sí? Dos actividades diferentes que debo considerar dentro de esta actividad o dentro de este elemento. Entonces ya saben, ¿ah? Sobrecimientos como subtítulo. Y dentro de sobrecimientos, la primera partida. Según la norma, el concreto. Colocamos entonces, ¿no? Sobrecimientos, concreto, y la pregunta es, ¿qué tipo de concreto tienen los sobrecimientos? Copio, ingeniero. Concreto ciclópeo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo al plano, aquí está diciendo que el sobrecimiento es un sobrecimiento cemento-hormigón 1:8, es la proporción de cemento-hormigón, más el 25% de piedra mediana. Quiere decir que es un concreto ciclópeo. Colocamos, ¿no? Concreto ciclópeo, cemento-hormigón 1:8, más el 25% de la piedra mediana. Listo, ¿no? Ahí está mi partido. ¿Y cómo se mete el concreto en un sobrecimiento? De acuerdo a la norma técnica, la unidad de medida es el metro cúbico. Tengo que sacar el volumen, pues, ¿no? El volumen de concreto que voy a colocar en el sobrecimiento. ¿Sí? Entonces, empezamos. Y para ello, hay que evaluar algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta, tanto en el procedimiento constructivo como en el metrado. Y vamos a evaluar ese tema. Miren, ¿eh? Cuando se construye un sobrecimiento, ¿ya? En el procedimiento constructivo, ¿ya? Cuando se construye un sobrecimiento dentro del proceso constructivo, ¿ya? Ustedes han visto esto, ¿verdad? Miren. Ustedes básicamente han visto lo siguiente. A ver. Minuto, acá está. ¿Ya? Este es lo típico que ustedes ven, ¿no? ¿Ya? Voy a descargar esta imagen para agrandarla, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta de algo importante que debemos tomar en cuenta. Ya está. Vamos a abrir esa imagen. ¿Ya? Y quiero que se den cuenta de algo típico, de algo común, ¿no? Aquí está, ¿ve? Bueno, no se ve muy bien la imagen, ¿no? Claro, no hay una imagen clara que... Ya, acá está, mejor. Ahí se ve mejor. A ver, quiero que ustedes observen, ¿no? Se dan cuenta que cuando se coloca concreto en los sobrecimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace comúnmente? ¿No? Tú te das cuenta que comúnmente el sobrecimiento se coloca de forma continua, ¿verdad? ¿Sí? Y miren, este elemento que está aquí, ¿qué cosa es? Una columneta. Ya, una columneta, ¿verdad? Y tú sabes que esa columneta se va a colocar con concreto, ¿no? ¿Sí? Primero se levanta el muro, se encofra la columneta y se vierte concreto en la columneta, procedimiento constructivo, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿el concreto y la columneta de dónde parte? ¿Te das cuenta? Desde el borde superior del sobrecimiento armado. Del sobrecimiento, perdón, ¿no? Ahora te pregunto, ¿no? ¿Será correcto que el concreto y la columneta parta en el borde superior del sobrecimiento? ¿Qué dicen? ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? Depende. ¿Ah? Depende. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la resistencia del concreto del sobrecimiento. A ver, te pregunto. ¿Qué resistencia tiene el concreto de una columna? Típicamente. 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué resistencia tiene comúnmente un sobrecimiento? Si es armado, ¿no? Si el sobrecimiento es reforzado,
mayormente es 175 o 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, si fuera la misma resistencia, no hay problema, ¿no? Porque la base de la columna, ¿no? Esta parte de aquí de la columna tiene el mismo concreto que la parte superior. No hay problema, ¿verdad? Ocurre un evento sísmico, lógicamente todo este elemento que es la columna va a tener la misma resistencia, básicamente todo el elemento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el sobrecimiento ciclópeo? ¿No? Este concreto es ciclópeo. Tiene una resistencia a la compresión de 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la columna tiene una resistencia a la compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué va a pasar en este caso, no? Si yo vierto el concreto de la columna desde el borde superior del sobrecimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a moler. La parte inferior de la columna es un concreto de baja resistencia, ¿no? Y al ocurrir un evento sísmico, esta parte, como tiene poca resistencia, se va a fisurar, ¿no? Puede fallar el elemento justamente aquí en el nodo. Por eso la forma correcta de construir, ¿no? Es que el sobrecimiento llegue hasta el borde de la columna, ¿no? De tal manera que la columna nazca, ¿dónde? En la parte superior del cimiento corrido, ¿no? Ahí debe nacer la columna, ¿no? Y la columna tiene que vaciarse de forma monolítica, ¿no? Un solo vaciado, toda la columna completa. ¿Sí? Ese es el correcto procedimiento constructivo, ¿no? Para evitar, pues, en este caso, que la parte inferior, la base de la columna, tenga un concreto de menor resistencia. ¿Sí? Y eso es lo que indica la norma, miren. Si ustedes van a la norma, te dicen, el cómputo del concreto es la suma de los volúmenes de concreto de cada tramo. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el concreto en el sobrecimiento no se calcula de forma continua, ¿no? Como si fuera un cimiento corrido, como si fuera un elemento continuo. Te dice la norma, ¿no? El sobrecimiento se calcula ¿por qué? Por cada tramo. ¿Sí? Miren ustedes, ¿ah? Se va calculando por cada tramo. El tramo de columna a columna. Esa es la forma correcta de metrar. Y más abajo te especifica y te dice, ¿no? Para tramos que se crucen, se tomará la intersección una sola vez. No incluye, ojo, ¿ah? El metrado de concreto del sobrecimiento, dice, no incluye el volumen de la base de la columna. ¿Qué quiere decir? Que este volumen de la base no le corresponde al sobrecimiento. Miren, ¿ah? La norma indica, ¿no? Este volumen de la base de la columna no le corresponde al sobrecimiento. Le corresponde al concreto de la columna. Y eso es lo que la mayoría hace, pues. ¿Sí? Ustedes han visto procedimientos constructivos informales, ¿no? Que no se construyen bajo una supervisión técnica, ¿no? Profesional, y ustedes ven esto, ¿no? Encofran el sobrecimiento y todo lo hacen continuo, ¿no? El sobrecimiento continuo, ¿no? Y después, cuando ocurren los eventos sísmicos, ¿no? Fuertes, ahí se ven las consecuencias, ¿sí? Del mal procedimiento constructivo. Así que saben, ¿no? Tanto para el metrado y la construcción, el sobrecimiento debe llegar hasta el borde de la columna. Y los sobrecimientos para el metrado se van metrando por tramos entre columnas, donde no se incluye la base de la columna como sobrecimiento. ¿Está claro el concepto? A ver, ¿se entendió? ¿De repente tendrán alguna pregunta respecto a esto? A ver. Ingeniero, una consulta. Y esa columneta va apoyada sobre el cimiento corrido, ¿no? Exacto, claro, desde ahí se apoya, ¿no? La cimentación de esa columna es el cimiento corrido. Las Mm. columnas estructurales se apoyan sobre zapatas, ¿no? Las que son del sistema porticado. Pero las columnetas o columnas de confinamiento se apoyan sobre el cimiento corrido. ¿Por qué? Porque el muro es el que va a soportar el peso, ¿no? Por lo tanto, el que soporta la carga es el cimiento corrido, ¿no? Y he visto casos que hacen sistemas de albañilería confinada y a las columnas le colocan zapatas,
¿no? Está por las puras de la zapata. ¿Por qué? Porque esa columna no va a soportar peso, ¿no? Va a servir solamente para confinar el muro, ¿no? El muro portante y ayudarlo lateralmente a tener mayor rigidez, ¿no? Ese es el funcionamiento, ¿sí? No que incorrectamente pues construyen, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora, ¿no? Como les comentaba, si fuera el mismo concreto, ¿no? La misma dosificación, ¿no? Si es un concreto 210, el sobrecimiento, al igual que las columnas, ahí no hay problema, pues, ¿no? Ya se vierte concreto de forma continua. ¿Por qué? Porque la base de la columna tiene la misma resistencia que el concreto, pero la base de la columna en el sobrecimiento tiene la misma resistencia que la columna en este caso, ¿no? Y ahí no hay problema. En el procedimiento constructivo se puede hacer así, ¿no? Colocar el sobrecimiento continuo y encima la columneta, ¿sí? Pero cuando son concretos ciclopios, ¿no? Que no tienen la misma resistencia que la columna, en el procedimiento constructivo básicamente hay que hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Sí? Dice por acá, ¿no? Ingeniero, ¿la columneta cumple la misma función de una columna? No, no cumple la misma función de una columna estructural, ¿no? La columneta ahí solamente sirve para confinar los muros. En un sistema de albañilería confinada o cuando son tabiques aislados, las columnetas solamente sirven para confinar los tabiques o los muros. Las columnas ya no soportan carga. Lo que soporta carga es el muro, ¿sí? Ahora, cuando son sistemas aporticados, ahí sí, ¿no? La columna es la que soporta la carga sísmica y la carga de gravedad. Cuando son sistemas de albañilería confinada, los muros son los que soportan la carga sísmica y soportan las cargas de gravedad. Las columnas solamente son elementos de borde para confinar al muro, ¿sí? Dicen, en albañilería confinada, poner zapatas sería un gasto innecesario. Sí, efectivamente. Es un gasto innecesario, ¿sí? Porque no va a trabajar la zapata, pues. La zapata no trabaja. ¿Por qué? Porque la columna no soporta carga. El muro es el que trabaja, ¿sí? Entonces hay que saber definir bien, ¿no? Los sistemas constructivos que se emplean dentro de las edificaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a metrar, pues, ¿no? Ya tenemos claro el concepto, ¿no? De cómo se metra un sobrecimiento. Ahora sí vamos a empezar. Ahora aquí, para metrar sobrecimientos, ¿ya? Yo te recomiendo metrar los sobrecimientos con el plano de arquitectura. ¿Por qué? Porque en el plano de estructuras no vas a saber dónde están los muritos. ¿Por qué? Porque la información está recargada, ¿no? Hay vigas de cimentación, hay zapatas, ¿no? Y no se ven dónde están los muritos. Yo te recomiendo ubicarte en el plano de arquitectura. Y ya sabes, ¿no? Debajo de cada muro, ¿qué va a haber? ¿Ah? ¿Qué hay debajo de cada muro? Tengo un muro aquí. Debajo de cada murito, ¿qué vas a encontrar? Un sobrecimiento. ¿Sí? Así de simple, pues, ¿no? Veo el muro, abajo del muro, sobrecimiento. Entonces, para eso nos ubicamos en el plano de arquitectura, ¿ya? Vamos a abrir entonces el plano de arquitectura. Ingeniero, una consulta. En el eje 1 del plano de estructuras, hay partes bueno, tiene capas de muros que están sin sobrecimiento, ¿no? Que no están dentro de una cimentación. ¿Cuál? En el eje 1, en el plano de estructuras, Ya. hay partes que tienen capas de muros, que están en color rojo, que no están dentro de una cimentación, sino como que están al aire. ¿Dónde ver? Eje 1. A ver, vamos a ver. En el eje ¿Cuál? 1, entre la zapata 3 y la que le sigue. Por ejemplo, en ese corte P tiene un muro, ¿no? En la parte de corte. Claro, este es el muro, el que está en el centro, ya. Sí, pero en el eje horizontal. Este Hay de un aquí. sí. Justo voy a hablar del albañilería confinada, el viernes en disposición y el ingeniero ahí como que Sobresale no le un parte pasa del esa muro, ¿no? Pero no columna, tiene un porque sobrecimiento. ya que la columna no A ver, soporta el peso ni la gravedad de la estructura, sino se le ¿qué es lo llama que, columneta. qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que este murito no tiene cimentación. ¿Por qué? Porque es un parapeto, ya no es un muro, ¿no? La diferencia entre un muro y un parapeto es que el muro tiene una altura mayor a 1,60 m, 1,50 m, perdón, mayor a 1,50 m. Es un muro, el cual requiere, ¿no? Lógicamente, como es una altura considerable, por su propio peso, va a requerir un sobrecimiento para protección
y un cimiento corrido para soportar el peso del muro, ¿sí? Del tabique o del muro. Pero los parapetos son muritos de baja altura, ¿ya? Son muros de baja altura, menores a 1,50 m. Y lógicamente, ¿no? Ese parapeto, ¿no? Ese parapeto no genera mucho peso. Entonces se puede apoyar sencillamente sobre el falso piso. Y esto es lo que ustedes ven mayormente en los mesones de cocinas. Y lógicamente, ¿no? Ese murito que ustedes ven aquí, de color rojo, ¿qué cosa es? Es un murito de mesón de cocina. ¿Sí? Es un murito de un mesón de cocina. Vamos a ver por acá, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, miren. Es un parapeto, ¿no? Del mesón de cocina. ¿Ya? Y ustedes aquí se van a dar cuenta, ¿no? Me imagino que han visto, ¿no? Básicamente la construcción de un mesón de cocina, ¿no? Y han visto que en los mesones de cocina, a ver, ¿ya? Acá está, por ejemplo aquí, ¿no? Te das cuenta que en el mesón de cocina colocan ladrillo, ¿no? Para sostener la losa, ¿verdad? Para sostener la losa. Y miren, ¿ah? ¿Dónde se apoya ese parapeto? Ese elemento, ese murito pequeño, ¿no? Como es un elemento pequeño que no transmite pues mucha carga, sencillamente se apoya sobre el falso piso. No requiere una cimentación, no requiere un sobrecimiento, ¿no? Simplemente se apoya de forma directa sobre el falso piso, ¿ya? Por eso es que usted ve que aquí no han colocado ningún cimiento corrido, ¿ya? Entonces, todos esos son parapetos, aquí también igual, ¿no? Este murito es un parapeto, este murito es un parapeto, ¿no? Que son para el mesón de la cocina, ¿sí? ¿Y en qué partida se meten los parapetos? Los muros y parapetos se meten en arquitectura, ¿sí? Ahí se meten los muros de ladrillo y los parapetos de ladrillo, ¿sí? Eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? Aquí estamos en concreto, ¿no? Obra de concreto simple, ¿ya? A ver, ¿se entendió? ¿Qué son estos elementos y por qué no llevan cimiento corrido? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Listo. Entonces empezamos, ¿no? Metrado de sobrecimientos. Lo hacemos por ejes y por tramos. Empezamos. Donde hay muro, hay sobrecimiento, ¿no? Por lógica, pues, ¿no? Menos en los parapetos, eso sí, como les comento, ¿no? En los parapetos no se coloca sobrecimiento, no se coloca cimiento corrido. Ahí está. Vamos a metrar este murito. ¿Cómo se llama este muro? Este muro es el muro del eje 1 del tramo A al tramo B. Colocamos. Pero en el sobrecimiento del eje 1 del tramo A al tramo B. Listo. ¿Cuántos elementos son? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué otro elemento es similar a este muro? A ver, revisen, ¿no? ¿El muro del eje 4 es igual? O el sobrecimiento, perdón, del eje 4 será igual al sobrecimiento del eje 1. A ver, ¿este sobrecimiento será igual? ¿El sobrecimiento del eje 5 será igual? ¿El sobrecimiento del eje 8 será igual? A ver, ¿qué sobrecimientos son iguales? Solamente estos dos, ¿no? Si te das cuenta, el sobrecimiento del eje 1 es igual al sobrecimiento del eje 4. Colocamos entonces, ¿no? Eje 1 y 4, tramo AB. Dos elementos, ¿ya? ¿Qué longitud tienen? Fácil, pues, ¿no? Ya saben, de columna a columna, ¿no? De columna a columna, o de columneta a columneta, ¿no? Según sea el caso. 2,68. 2,68. Listo. ¿Qué ancho tiene el sobrecimiento? A ver, revisen el plano. Veinticinco, ingeniero.
¿De cuánto es? ¿De 25? Muy bien. Miren ustedes, ¿no? Realmente no es 25. ¿Ya? Un sobrecimiento, el concreto, ojo, el concreto de un sobrecimiento realmente no es 25 centímetros, sino que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre se acostumbra a colocar 25. ¿Por qué? A ver, dirán ustedes, ¿por qué no es 25? A ver, aquí dice, ¿no? Miren, 25 centímetros. ¿Pero por qué no es 25? Ingeniero, sería porque tiene el mismo espesor que tiene el muro de ladrillo, o sea, de 15. Exactamente, ¿no? Ojo, ¿ah? Básicamente el sobrecimiento, el ancho del sobrecimiento es igual al ancho del ladrillo, sin acabados, ¿no? ¿Y cuánto tiene un ladrillo? 23 centímetros, dependiendo del aparejo, ¿no? Si es de soga o es de cabeza, ¿sí? Si es de soga o es de cabeza. Depende básicamente el tipo de aparejo. Puede tener 13 centímetros o 23 centímetros, que son las dimensiones de un ladrillo, ¿no? La dimensión de un ladrillo, ¿cuál es? Dependiendo también el tipo de ladrillo. Hay ladrillo King Kong, pandereta, ¿no? Ladrillo artesanal, ladrillo en este caso King Kong maquinado, caravista, ¿no? Diferentes tipos de ladrillo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de ladrillo, el ladrillo puede ser de 13 de ancho por 23 de largo por 9 centímetros de altura. Y lógicamente, ¿no? Si mi muro es de soga, ¿de cuánto va a ser el ancho del sobrecimiento? El mismo espesor que el muro, 13. Si mi muro es de cabeza, ¿de cuánto va a ser el ancho del sobrecimiento? Lo mismo que el muro, 23 centímetros. ¿Te das cuenta, no? Realmente el concreto del sobrecimiento tiene el ancho del muro, de ladrillo, sin acabados. Ya con el acabado, ¿no? Tarrajeo en un lado, tarrajeo en otro lado, ya con acabado el muro queda 25, 26, ¿no? Pero ya con el acabado, ¿sí? Y la mayoría pues está acostumbrado, ¿no? De tomar el sobrecimiento pues completo, ¿sí? Toma así, ¿no? Los 25 centímetros del muro acabado. ¿Por qué? Porque en arquitectura dicen, ¿no? Van a arquitectura y aquí dicen, el muro o el sobrecimiento es 25, sí, pero acabado, ¿no? El concreto, lógicamente, no va a tomar en cuenta el volumen, en este caso, del tarrajeo, ¿verdad? Entonces, hay que descontar ese volumen, ¿no? Tiene que ser el ancho del ladrillo, ¿sí? Entonces, vamos a colocar 23, como debe ser, ¿no? En realidad, es el ancho del ladrillo. Si el ladrillo es 23, el sobrecimiento es 23, ¿no? Ya aparte se coloca el tarrajeo, pues, ¿no? Ya fuera del sobrecimiento y el muro, se tarrajea, ¿no? Para que quede ya el acabado con 25 o 25 y medio, ¿no? ¿Sí? Que básicamente se hace en obra. ¿Ya? Ingeniero, Sí, lo escucho. ingeniero, si le pongo 25 no habría ningún problema. No hay problema, ¿no? Más bien generas un poquito más, un poquito mayor metrado. ¿Sí? Vas a incrementar un poco el metrado, pero no hay problema. Se puede. La mayoría considera así, ¿no? Considera 25. ¿Sí? La mayoría considera de esa manera, ¿no? Pero lo real es 23 centímetros. El ancho del muro. Y eso es lo que ustedes ven en la construcción, ¿no? Lo que hemos visto en imagen, ¿no? Aquí, ¿te das cuenta? ¿Sí? Y ustedes han visto eso en el procedimiento constructivo. ¿Qué hace el albañil? Cuando hace el encofrado del sobrecimiento. Cuando se hace el encofrado del sobrecimiento, ustedes habrán visto en obra que el albañil coloca un ladrillo, ¿verdad? Y de acuerdo a ese ladrillo, le da el ancho al encofrado, ¿no? Para que quede el ancho del sobrecimiento según el ladrillo. ¿Te das cuenta, no? Ya con el tarrajeo, ¿no? Se coloca el falso piso, se tarrajea, ya esto se reviste, pues, ¿no? La parte que sobresale se reviste juntamente con el ladrillo y ya queda el acabado del muro 25 centímetros. ¿Sí? Pero no hay problema, ¿no? Si le dicen, ¿sabes qué, Julio? Coloca 25, no coloques 23, no hay problema, ¿no? Colocas ahí 25, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a colocar en este caso 23, como debe ser. Ya si les dicen otra cosa, colocan 25. Muy bien. Ahora, la altura. ¿Cuál es la altura del sobrecimiento? $50 centímetros. Si ustedes van al corte, ¿no? Básicamente sería los 30 que sobresale del nivel de piso terminado, más los 20 centímetros que está sumergido en el piso y el relleno y el sobrecimiento y el cimiento corrido. Sería en total 50 centímetros. Colocamos 50.
Y listo, ¿no? Ya tengo el metrado del sobrecimiento del eje 1 y 4, tramo AB. Y así continúan ustedes. Facilísimo. Este muro de acá, vamos a ver. Este murito. Hasta acá. Vamos a metrar. ¿Ya? Este murito. ¿Cómo se llama? El muro del eje 2, tramo AB. Muro del eje 2, del tramo A al tramo B. Listo. La pregunta es, ese murito es un muro solamente, ¿no? Si vas a encontrar otro elemento similar, no hay, ¿no? No se repite. 1. ¿Qué longitud tiene? Fácil, ¿no? Acotamos de aquí hasta aquí. 1,87 m. Por el ancho y la altura. A ver, ¿qué ancho y qué altura tiene el sobrecimiento? ¿No? Si el muro es de soga, el acabado del muro es 15. Pero ¿cuánto tiene el ladrillo? El ladrillo tiene 3. Colocamos 3. Ya saben, pueden colocar 15, no hay problema, ¿no? ¿Y cuánto es la altura? Vas al corte, ¿no? ¿Qué corte está pasando aquí? En esta parte, según el plano de cimentaciones, está pasando el corte O, ¿no? Y según el corte O, me dice que la altura del sobrecimiento es 50. Colocamos. Y listo. Ya tengo el metrado del sobrecimiento. Y así, ¿no? Ahora, ¿dónde no va a haber sobrecimiento? ¿En qué partes no hay sobrecimiento? Te pregunto, a ver, debajo de esta ventana, ¿hay sobrecimiento? ¿Qué dicen? Debajo de esta ventana, ¿va a haber sobrecimiento? ¿Sí o no? Lógicamente, pues, va a haber. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí va a haber un alféizar, ¿no? De 2,20 m. Eso lo ven ustedes en el corte B. Si tú vas al corte B, aquí está, ¿no? Hay un alféizar, si te das cuenta aquí, ¿no? En la parte inferior de la ventana hay un alféizar que tiene básicamente 1,92 m, o metro y tanto, ¿no? Ahora, hasta acá, hasta abajo, hasta ahí. 2,02 m, ¿no? O 2,05 m, perdón. Ese alféizar, lógicamente, va a requerir un sobrecimiento, ¿sí? Entonces, sí se va a colocar ahí sobrecimiento. A ver, ¿y dónde nos lleva? A ver, sobrecimiento. Te pregunto, en esta parte de aquí, ¿habrá sobrecimiento? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? En las puertas no se coloca sobrecimiento. Puertas y mamparas no hay sobrecimiento, ¿sí? Y en cualquier otro muro sí, pues, ¿no? Debajo de la ventana, ¿no? En los muros, en este caso, altos, ¿no? Vas a colocar sobrecimiento. Ahora te pregunto, en el segundo piso, ¿habrá sobrecimiento? No, ingeniero. ¿Qué dicen? ¿Hay sobrecimiento o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay sobrecimiento en el segundo piso? ¿Y por qué sí en el primero? Es que el sobrecimiento es para aislar el ladrillo del suelo. Ya, exactamente, ¿no? Básicamente en el segundo nivel, ¿no? No hay contacto con el suelo. Entonces el ladrillo se asienta directamente sobre la losa o las vigas, ¿no? Se coloca directamente sobre la losa o las vigas, porque no hay contacto con el suelo. En cambio que en el primer nivel hay contacto con el suelo. Por eso es que se coloca encima del cimiento corrido, ¿no? El sobrecimiento, para evitar el contacto del muro con el suelo, ¿sí? No vayan a cometer el error, ¿eh? He visto una vez un arquitecto estaba a cargo de una obra, ¿no? Y en este caso estaba construyendo sobrecimientos en el segundo nivel, ¿sí? Tengan cuidado, ¿no? No se colocan sobrecimientos en el segundo nivel ni en el tercer nivel, ¿no? Los sobrecimientos solamente se colocan en el primer nivel, ¿ya? Bastante cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, solamente vas a metrar los sobrecimientos del primer piso. Y así continúa, ¿no? Sobrecimiento del eje tal, tramo tal y tal. Ya ustedes lo hacen, pues, facilísimo. Vas a metrar cada murito entre columnas, ¿no? Va a tener sobrecimiento. Y de esa manera
van metrando. Sobre cimiento, sobre cimiento, sobre cimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en tramos donde hay una intersección? Por ejemplo, aquí, ¿ve? Yo tengo este sobrecimiento de acá, ya, observen, ¿no? Que voy a colocarlo de color rojo, y el otro sobrecimiento que viene así e intersecta, ¿verdad? ¿Sí? De esta manera. Ahí está. Voy a colocarlo de color azul. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué dice la norma cuando los dos sobrecimientos intersectan? ¿Qué dice la norma? La norma dice, ¿no? Para tramos que se crucen, se tomará la intersección una sola vez. Es lógico, pues. Por lógica. Esa intersección la vas a tomar solamente una vez. Metrarías así, ¿no? Este sobrecimiento lo metras completo y este sobrecimiento de color azul hasta el borde del otro sobrecimiento. Ese vendría a ser tu metrado para el sobrecimiento. Cuando se intersectan dos sobrecimientos. ¿Está claro? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien, a ver, por acá dice, ¿por qué sobre una losa y no el suelo? ¿Cómo así? A ver, ¿a qué se refiere este Lenin? Decía que el sobrecimiento no podía estar en el segundo piso. Claro, es que sería un gasto innecesario colocar sobrecimiento en el segundo piso, ¿no? ¿Por qué? Porque el muro no va a tener contacto con el suelo en el segundo piso, lógicamente, ¿no? ¿Sí? Aquí en el primer piso tienes el suelo, ¿no? Y tu edificación se apoya sobre el suelo. En el primer piso vas a colocar sobrecimiento, porque hay contacto con el suelo. Pero a partir del segundo piso vas a colocar sobrecimiento debajo del muro, ya no. ¿Por qué? Porque en el segundo nivel el muro ya no tiene contacto con el suelo, ¿no? Y tú sabes que el sobrecimiento era solamente para proteger al muro del contacto con el suelo por la humedad, el salitre y los agentes que produce el suelo. ¿Sí? Por ese motivo. Entonces ahí el muro se asienta directamente sobre la viga o la losa aligerada. Ahí se coloca encima y se apoya el murito. ¿Ya? Ya no hay sobrecimiento. A eso me referí. Muy bien. Entonces ustedes continúan, ¿eh? Van metrando sobrecimiento por sobrecimiento. ¿Sí? ¿Está claro? Lo has puesto sobre área, ¿no? Es el volumen, ¿no? ¿Qué dijo? Lo has puesto sobre área, digo, resultado final. Es sobre volumen. Ah, perdón. Acá es volumen, ¿no? Muy bien. Me había guiado de la parte de soldado. Bueno, ahí está. Sobre volumen. Listo. Y guardamos cambio. Dice, ¿en el nivel de piso terminado va por debajo del nivel de sobrecimiento? ¿El nivel de piso terminado va por debajo del nivel de sobrecimiento? Claro, efectivamente, ¿no? Ahora dirán, ¿y por qué? ¿No? Ustedes han visto siempre esto, ¿no? Siempre el sobrecimiento sobresale del nivel de piso terminado, ¿no? ¿Y por qué, ingeniero, no colocamos el RAD, ¿no? ¿Por qué el sobrecimiento no lo colocamos hasta aquí? Y a partir de este nivel nace el muro de ladrillo. ¿Por qué tiene que sobresalir? Igual por la humedad, pues, ¿no? ¿Sí? Básicamente, cuando tú trapeas el piso, baldeas el piso, vas a generar humedad y, lógicamente, esa humedad del piso, ¿no? Cuando tú lo trapeas, lo baldeas, va a penetrar al ladrillo. Y ese ladrillo, con el tiempo, pues, va a comenzar a dañarse, ¿no? Va a comenzar a malograrse. ¿Sí? Por ese motivo es que se coloca, ¿no? 10 centímetros como mínimo, ¿sí? El nivel de sobrecimiento sobre el nivel de piso. Como mínimo sobresale 10. Puede ser 15, 20, 30, dependiendo, ¿sí? El criterio que se tenga para poder, en este caso, diseñar ese proyecto. Mayormente le dan 10, 15, ¿no? Ustedes han visto. Del nivel de piso terminado sobresale 15, sobresale 10 centímetros, ¿no? En este caso, pues, para darle una mayor protección al muro, está sobresaliendo 30, ¿sí? Ya saben, a mayor altura se encuentra el sobrecimiento, más protección al muro, del contacto con el suelo, ¿sí?
Muy bien. Seguimos, ¿no? Siguiente partida. ¿Sí? ¿De qué depende la altura del sobrecimiento? A veces depende de la altura de entrepiso, ¿no? Ustedes saben que de acuerdo a la norma de albañilería, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una edificación cuya altura de entrepiso, ¿no? Cuya altura de entrepiso, supongamos que sea 3,20 metros, ¿no? La altura de entrepiso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una altura de 3,20 metros, lógicamente un muro de soga no puede tener una altura de 3,20 metros, ¿no? Porque hay una relación, ¿no? Si este básicamente es 2H, este es H. Es la mitad, ¿no? Y la longitud, en este caso, pues, de un muro, básicamente, pues, es 4 metros y algo, ¿no? Entonces, esta altura como mínimo tiene que ser 2,80. Tengo 3,20. El muro no puede ser 3,20, ¿no? Entonces, ahí para poder, en este caso, tener un muro más pequeño, ¿no? El sobrecimiento se hace más alto, ¿no? De tal manera que la altura del muro va a quedarte, pues, en 2,80 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo coloco un muro muy alto, va a ser muy esbelto. Y con el sismo ese muro se puede desplomar, ¿no? En algunos otros casos, ¿no? También colocan, cuando el muro es alto, colocan vigas de confinamiento en la parte central, ¿no? ¿Sí? Para reforzar más el muro. ¿Sí? Pero mayormente hacen esto, ¿no? Cuando el muro es alto, ¿sí? 3,20, 3,50, ¿no? La altura de entrepiso, el sobrecimiento lo hace más alto para reducir la altura del muro. ¿Sí? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente partida de encofrados. ¿Ya? Si te das cuenta, después de concreto, en el sobrecimiento, ¿qué sigue? El encofrado de los sobrecimientos. Y aquí vamos a hablar un poco sobre el tema de los encofrados. ¿Ya? Vamos a hablar un poco sobre el tema de encofrados. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es un encofrado? Un encofrado es un molde, ¿no? Un molde de madera, mayormente. Son moldes de madera que van a servir para darle forma a los elementos de concreto. Así de simple. Es un molde, ¿no? Como la señora que prepara los queques, ¿no? Prepara su queque de forma circular, ¿no? Quiere un queque de forma circular. ¿Qué usa? Un molde circular, ¿no? ¿Para qué? Para que el queque quede circular. Si quiere un queque en forma de corazón, ¿no? Para San Valentín, para que le regales a tu, ¿no? a tu enamorada, en forma de corazón, ¿qué es lo que hace la quequera, ¿no? El molde, básicamente, lo hace en forma de corazón, ¿no? Para que quede ahí el queque de esa forma. Entonces, lo mismo pasa básicamente con el concreto, pues, ¿no? Si yo quiero que el concreto tenga la forma rectangular, la forma cuadrada, el molde, ¿no? Que es de madera, tiene que ser de la forma que yo requiero que quede el concreto. ¿Sí? Ahora, existen varios tipos de moldes, ¿no? O varios tipos de formas de encofrado, por así decirlo. Varias formas de encofrado. La más clásica, ¿no? Es el encofrado con tablas, ¿no? Que ustedes ven comúnmente en la mayoría de construcciones. Encofrado con tablones o tablas. ¿Sí? Encofrado con tablas o tablones. ¿Y qué es eso, ingeniero? Básicamente, pues, en la maderera compran tablas, ¿no? Tablones, y esos tablones los van colocando en las caras del elemento para poder generar el molde, ¿no? De tal manera que cuando vierto concreto, el concreto queda de la forma que tiene el molde. ¿Sí? ¿Y cómo se llama este encofrado? Con tablas. A este encofrado con tablas se le conoce como el encofrado normal. ¿Ya? Es un encofrado típico, ¿no? Convencional. Encofrado con tablas. ¿Sí? Que es lógicamente de madera. Luego tenemos otro encofrado con madera, pero que es un poco más sofisticado, ¿no? Que es un encofrado caravista, ¿no? Encofrado con paneles de triplé, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Compran triplé fenólico o triplé lupuna, le hacen un marco de madera y esos paneles van a servir básicamente como encofrados, ¿no? Y aquí ven, ¿no? Básicamente cómo es la forma de encofrar, básicamente con paneles, ¿no? Encofrado voy a colocar aquí, ¿no? Con triplé, ¿no? Con triplé y fenólico. Miren, aquí está. ¿Te das cuenta, no? Hacen un marco de madera, ¿sí? Con triplé fenólico, triplé lupuna,
y van encofrando los elementos, ¿no? Placas, muros de contención, ¿no? Y mayormente los encofrados fenólicos, los encofrados cara vista, ¿dónde se utilizan? Mayormente en elementos verticales, por lo general, ¿no? Placas, columnas, muros de contención, ¿no? Mayormente ahí se utilizan los famosos encofrados cara vista. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay, ingeniero, con el encofrado normal? A ver, les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si yo encofro una columna, ¿no? Si yo encofro una columna con tablas y encofro otra columna con triplay, ¿no? Hago encofrado con triplay. ¿Cuál es la diferencia o el resultado que van a otorgarte ambos encofrados? El que se liso. Mejor acabado. Muy bien, miren. Algo que pasa siempre en la obra, ¿no? Lo siguiente, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a encontrar siempre en las obras. El mismo problema de siempre. Miren, tú tienes tu plano de arquitectura, ¿no? Eso es lo típico, ¿eh? Lo típico en arquitectura y estructuras, ¿no? A ver, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí un murito. ¿Ya? Ahí está. Por acá tengo otro murito. Y por acá hay una columna. Vamos a ponerle 25 por 25. Listo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que suelen hacer básicamente en la construcción? ¿No? En la construcción. Arquitectura dice que la columna acabada debe ser de 25 por 25. Y estructura dice que el concreto de la columna tiene que ser 25 por 25. ¿Y qué es lo que hace la mayoría? Eso no han visto ustedes en obra. La mayoría hace lo siguiente. Para que el acabado de la columna quede 25 por 25, ¿qué hacen? Al concreto de la columna, a la sección de concreto, ¿le restan qué? A mí eso no he visto eso. El espesor del acabado, el terrajeo. El tarrajeo, pues, ¿no? ¿Sí? Le descuentan tarrajeo. Quiere decir, ¿no? Que la columna, el concreto de la columna, ¿cuánto va a quedar? El concreto de la columna queda de 22 por 22. ¿No? Ya con el acabado, ¿no? Ya una vez que tarrajean, ya lógicamente la columna queda 25 por 25. ¿Pero qué están haciendo ahí? Están quitando área de concreto. Y según los cálculos estructurales, ¿no? Cuando se calcula, en este caso, cuando se hace el cálculo estructural, se calcula con la sección completa, ¿verdad? Con la sección de 25 por 25, ¿no? Y si yo quito área de concreto, estoy quitándole capacidad de soporte, ¿no? Capacidad de soporte a la columna. Va a soportar menos carga, va a soportar menos esfuerzo, ¿no? Momentos flectores, cortantes, ¿no? Y pongo en riesgo a la estructura. Ahora, el otro tema, ¿no? Ya está bien, ingeniero. Entonces, si yo respeto, supongamos, ¿no? Yo respetara la dimensión de concreto, ya, 25 por 25, y le aplico tarrajeo hacia afuera, pues. Entonces, para no tener ese problema, aplico el tarrajeo, pero hacia afuera. ¿Y qué es lo que pasa si aplico el tarrajeo hacia afuera y respeto la sección de concreto? ¿Qué es lo que va a pasar? En arquitectura, la columna va a ser un poco más grande, ¿verdad? 28 por 28. Y si hay puertas, si hay ventanas, ¿no? No va a coincidir con la dimensión de la puerta. Porque ahí el tarrajeo está ocupando 2 centímetros, 1,5 centímetros de espacio. Suele pasar eso. Entonces, para evitar ese problema, ¿no? Que si le descuento el tarrajeo, que si le doy tarrajeo hacia afuera, ¿no? Para evitar ese problema, ¿qué se hace? Cara vista. ¿Sabes qué? Haz tu columna cara vista. ¿Qué significa? Que básicamente cuando tú encofras con triplay, ¿no?
la sección de concreto, de puro concreto, te va a quedar 25 por 25 y el acabado te va a quedar de 25 por 25. ¿Qué quiere decir? Que los encofrados cada vista no requieren tarrajeos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la superficie es una superficie nivelada y una superficie bien trabajada. Ahí nomás se solaquea, ¿no? Se hace un solaqueo. Es una mezcla de agua con cemento, ¿no? Que se aplica para tapar algunos poritos que pueda tener la columna. Y nada más. ¿Sí? Ya no tienes que tarrajear, ¿no? Que descontar el centímetro del tarrajeo, que aumentar el tarrajeo hacia afuera, ¿no? Porque eso va a generar una mayor dimensión en la columna o una disminución del área de concreto, ¿no? Del área de la sección de concreto. ¿Sí? Por eso es que la mayoría de elementos, ¿no? Cuando son sistemas aporticados, miren, y eso es lo que ustedes ven, ¿no? Cuando son columnas aporticadas, ¿no? Columna de sistema aporticado, la mayoría de columnas de sistema aporticado se hacen encofrados cara a vista. Ahora, si fuera de confinamiento o amarre, no hay problema, ¿no? Porque tú sabes que la columna de confinamiento o amarre debe tener el mismo espesor del muro. Si el muro es 13, la columna de confinamiento es 13. Si el muro es 23, la columna de confinamiento es 23, para que se pueda confinar el muro. Y encima se aplica el tarrajeo y te queda de 25 por 25 la columneta y el muro. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, por ese motivo se utilizan los encofrados cara a vista, ¿no? Mayormente en elementos donde quiero tener la sección de concreto de acuerdo al plano de estructuras, pero también el acabado de acuerdo al plano de arquitectura, ¿no? Y no reducir estructuras o no aumentar la sección en arquitectura, ¿sí? Para respetar ambos, se utilizan, pues, encofrados cara vista, ¿sí? Que pueden ser con triple lupuna o pueden ser con triple fenólico, ¿sí? Ambos triple sirven para encofrados cara vista. Entonces, ahí hay un detalle. El otro detalle también, pues, es, lógicamente, ¿no? Que el encofrado normal, ¿no? Los tablones de madera, ¿sí? Básicamente se deforman rápidamente, ¿no? Por el empuje del concreto, por la humedad, ¿no? Se deforman rápidamente y tienen un menor tiempo de utilidad, ¿no? En cambio que el triple, si tú lo cuidas bien, ¿no? Se aplica un aditivo desmoldante, ¿no? Cuidas bien tu triple, lógicamente vas a tener un mayor tiempo de usos, ¿no? Un mayor número de usos para ese encofrado. Y aparte el acabado y todo ello. Aparte también la reducción de humedad, ¿no? La tabla, ¿no? Que no se trata, ¿sí? Absorbe la humedad del concreto. En cambio que el triple fenólico, triple lupuna, que se aplica un aditivo desmoldante, eso hace que la capa del triple sea impermeable, ¿no? Que no absorba humedad, ¿no? Y la columna va a fraguar correctamente, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Que es el encofrado normal y que es el encofrado cara vista de madera, ¿ya? Ahora también hay encofrados cara vista, pues, plásticos, ¿no? Que son modulares, ¿no? Llamados encofrados modulares. Los encofrados plásticos, metálicos también, exactamente, ¿no? Hoy en día se está utilizando bastante ese tipo de encofrados. Es más práctico, ¿no? No tienes que estar desperdiciando mucha madera, ¿no? Cortando madera, desperdiciando madera. Estos encofrados plásticos, lógicamente, son como un rompecabezas, ¿no? Armas el panel por partes y, ¿no? Encofras tu columna. Desencofras rápidamente. No desperdicies. ¿Sí? Claro, y no pesa mucho, pues, lógicamente. Más fácil de instalar. ¿Sí? También hay encofrados metálicos, ¿no? Que también se utilizan bastante. Que son similares a los plásticos, pero lógicamente, pues no de otro material, ¿no? Igualito, son encofrados modulares, ¿no? Que se van armando como rompecabezas, según el elemento que tú requieras encofrar, ¿sí? Ya son encofrados, pues, que se alquilan. En cambio que el encofrado de madera, se compra la madera y se habilita la madera para dichos elementos. Y es el más utilizado, ¿sí? Mayormente los encofrados plásticos y metálicos se utilizan, pues, en edificaciones grandes, donde se requieren, pues, encofrar elementos de mayor magnitud, ¿no? Placa de concreto, caja de ascensores, ¿no? Donde se requiere ya un mayor número de encofrados, ¿sí? Entonces, para no desperdiciar mucha madera que te va a costar demasiado, me conviene mejor alquilar encofrados metálicos o encofrados plásticos, ¿sí? Muy bien. Entonces,
hemos entendido los tipos de encofrados, ¿no? Que se pueden utilizar dentro de los elementos de concreto, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué tipo de encofrado vamos a utilizar nosotros para un sobrecimiento? A ver. Para un sobrecimiento, ¿qué tipo de encofrado vamos a utilizar? ¿Caravista con triplé? ¿O qué tipo de encofrado? El normal, el típico. El encofrado normal. ¿Por qué? Porque es un elemento que va a estar enterrado, ¿no? No va a requerir, lógicamente, pues, ese elemento no va a requerir, ¿no? Colocar en este caso un encofrado caravista, porque ese elemento va a ir enterrado y se va a tarrajear juntamente con el muro. Entonces va a ser un gasto innecesario colocar un encofrado caravista, ¿sí? Ya saben que el encofrado caravista cuesta más que el encofrado normal, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a colocar ahí, ¿no? La partida de encofrado y desencofrado normal en sobrecimientos. Colocamos, ¿no? Sobrecimientos, encofrado y desencofrado normal. Listo. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Cómo se metra el encofrado? El encofrado se metra por metro cuadrado. ¿Sí? Listo. Ah, por acá dice, ¿no? Profe, pero la madera en este caso es permeable, no afectará en el agua de la mezcla. ¿Cómo así? A ver, ¿sienta Kira? O creo que es varón, ¿no? Kira. Hola, hola, ¿me escucha? Ah, perfecto, sí, te No, escuchamos. sí, no, bueno, como bien repetía, no era problema, sino que la madera como contiene poros no vaya a hacer que afecte mucho al agua la mezcla, en este caso la lechada de este cemento o del concreto. A eso iba, porque una vez que ya se haya secado va a ser pegajoso destapar la madera del concreto. No, por eso le digo, ¿no? Por eso ahí sobre el triplé se aplica, ¿no? Un aditivo desmoldante Ah, vale, para vale. encofrados, ¿no? Que es básicamente, pues, como una laca, ¿no? Como una laca Mejor, sí. que se aplica en este caso sobre la madera, ¿no? Y eso eso impide que el agua, ¿no? Se filtre a la madera, ¿no? Y también impide que el cemento, ¿no? Se pegue también al triplé, ¿no? Porque ha habido casos, ¿no? Donde no se ha hecho el correcto tratamiento de la madera y lógicamente, pues, el triplé absorbe humedad, se La deforma todo, lechada. Ujú. ¿no? Y además se pega el triplé en este caso, con el concreto, ¿no? Y cuando desencofras, el acabado, pues, es pésimo, ¿sí? Entonces, todo encofrado caravista requiere, ¿no? Lógicamente, de un tratamiento, ¿no? Superficial, ¿sí? Para obtener buenos resultados, ¿no? Un mejor acabado y evitar que el concreto se pierda, ¿no? Y evitar también la filtración de la humedad, del agua, ¿sí? Ya está bien, gracias. Muy bien. Dice, he visto que le ponen también como plástico para compactar mejor, creo, en la madera. No, la colocación de plástico no es recomendable, ¿no? Porque el plástico se puede quedar ahí atrapado con el concreto, ¿no? Se puede arrugar y puede generar problemas, ¿sí? Mayormente, pues, se utilizan mejor aditivos, ¿no? ¿Sí? El aditivo mucho, o una laca, ¿no? Si no quieres gastar en aditivos, una laca, que es casi lo mismo, ¿sí? Una laca para madera, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a metrar, ¿no? Sobre cimientos, encofrado y desencofrado normal, ¿no? ¿Cómo se metra? En este caso se metra por metro cuadrado, ¿ya? Hay que sacar el área. Y la pregunta es, ¿y qué se encofra en un sobrecimiento? Las caras solamente que no. Las caras laterales, ¿verdad? Si Claro, ustedes se sí. dan cuenta, miren, vamos por acá. Ahí está. Te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se encofra en un sobrecimiento? Miren, ahí ven varias imágenes, ¿no? Y te das cuenta que se encofran las caras laterales del sobrecimiento, ¿sí? ¿Y cómo saco esa área de las caras laterales? A ver, ¿cómo saco esta área de la cara lateral del sobrecimiento? ¿Cómo sacamos esa área?
El largo por la altura, por 2. Exactamente. Exactamente, ¿no? La longitud por la altura de encofrado por el número de caras a encofrar. ¿Sí? Así es simple. Entonces, para hacerlo más rápido y no perder mucho tiempo, ¿qué es lo que puedo hacer? Copiar el concreto, control C, control V. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hacemos? Copiamos el concreto. Ya tengo longitud, tengo altura. Borramos el ancho, pues, ¿no? El ancho ya no va. ¿Sí? Lo que yo requiero solamente es largo por alto. Y en número de veces que voy a colocar el número de caras a encofrar. Listo. Nada más, ¿eh? ¿Y cuántas caras vas a encofrar en el sobrecimiento? 2. Ya está. Y tengo el encofrado para el sobrecimiento. Así de simple, ¿eh? Copio concreto, tengo largo por altura, lo multiplico por el número de caras. Y listo. Ya saben que el ancho ya no va, pues. Si yo coloco ancho, estoy obteniendo volumen. Yo quiero solamente área. Largo por alto. Ingeniero, y el lado corto, ya que se va a hacer el vaciado Claro. independientemente de las Ajá. columnitas. Al final, claro, al final ya consideran las tapitas, ¿no? Las tapas, ¿no? Y ahí van metrando, ¿no? Las tapitas, ¿cuáles son? Las tapitas básicamente serían, ahora vamos al plano de arquitectura para verlo mejor. Las tapitas serían el encofrado que tú vas a colocar aquí, ¿no? En la cara, entre el sobrecimiento y la columna. Y hay caras de 25 y caras de 15, ¿no? ¿Sí? Hay caras de 25 o tapitas de 25 de ancho y tapitas de 15 de ancho. Vas a colocar tapas primeramente de ancho 0.25, ¿no? Y cuentas, ¿cuántas tapas de 0.25 vas a colocar? Vas contando. Una, según las columnas, pues, ¿no? Intersección de muro con columna, una tapa. Una tapa, por acá, 2, ¿no? ¿Dónde más seguro que ves? Aquí, ¿no? 3, por acá, 4, por aquí, 5, y así, ¿no? Vas contando. Tantas tapas, ¿no? Vamos a ver 25 tapas. Ancho, 0.25 o 0.23 en este caso, por la altura, 0.5. Una cara. Y listo. Ya tengo las tapitas de 25. Y después las tapitas de 15. ¿No? Algunos lo desprecian, ¿no? Porque es un metrado pequeño, ¿no? Pero si ustedes quieren considerarlo, no hay problema. Lo considero. Igualito con las tapas de 15, ¿no? ¿Cuántas tapitas de 15 vas a colocar? Aquí, ve. Una tapa de 15 en este lado, una tapa de 15 en este lado, ¿no? Intersección igual, ¿no? De columneta con muro de 15. Aquí, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y vas contando. Vamos a ponerle 50. Por 13, por 50. Y listo. Ya tengo ahí el encofrado de las tapitas. ¿Sí? En aporticado ya no sería necesario igual. En aporticado es igual. Para aislar, pues, ¿no? Aunque en aporticado no. ¿Por qué? Porque en el procedimiento constructivo primeramente se levanta la columna estructural y después se construyen los sobrecimientos. Entonces, en intersección entre una columna aporticada y un muro o un sobrecimiento, ya no va a ser necesario, en este caso, pues, colocar ahí un encofrado, ¿no? Pero sí entre la columneta y el muro. ¿Por qué? Porque primero se levanta el sobrecimiento, después se construye la columna, ¿no? Entonces ahí es al revés. Entonces, para columnas estructurales no sería necesario considerar las tapitas, ¿sí? Y así ustedes van metrando, pues, las tapitas que deben considerar dentro del encofrado. Pero eso ya lo colocan al final, ¿eh? Al final de todo. Tapas de 25, tapas de 15. Entre columnetas y sobrecimientos. ¿Sí? Así de fácil. Ingeniero, ¿y el número de veces sería igual 2 o solamente 1? No, uno solamente. Porque ya estás contando independientemente el número de caras a encofrar, ¿no? Aquí, en número de elementos, estás colocando. O si no, colocas 1, ¿no? En todo caso. Y aquí, número de veces, ¿cuántas caras vas a encofrar? 25 tapitas, ¿no? 25 caras, ¿no? Y ahí colocarías, pues, el número. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Muy bien. Ojo, lo cuentan, ¿ah? Aquí he colocado yo números al azar, ¿ya? Eso ustedes tienen que corregir, tienen que contar.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta el momento? A ver, con respecto a los sobrecimientos, para pasar ya al siguiente elemento. Sobrecimiento sería el número 12 o 1. Benito. Número 3. 3. 3. ¿Por qué 3? Porque sobrecimientos está dentro de ¿quién? De obras de concreto simple, que es número 2. Y ya las partidas serían número 4. ¿Por qué? Porque las partidas de sobrecimientos están dentro de ¿quién? Dentro del título sobrecimientos, que es número 3. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, ¿no? ¿Qué sigue después de sobrecimientos? Las gradas y las rampas. ¿Qué son gradas? ¿Qué son rampas? A ver. Imagino que ustedes conocen, pues, ¿no? Perfectamente sus elementos. A ver, ¿qué es una grada? ¿Qué es una rampa? Grada es como un pequeño escalón y rampa es como para un vehículo, algo así, o una persona discapacitada. Ya. Miren, ¿ah? Las gradas y rampas son elementos de concreto que sirven para salvar desniveles. Así de simple. Una rampa es un elemento plano o un elemento inclinado y una grada es un elemento escalonado, ¿no? Que tiene peldaños, tiene escalones. ¿Sí? Ambos sirven para salvar desniveles, ¿no? Básicamente las gradas, ¿cómo son? ¿No? Por ejemplo, tengo aquí el nivel de piso terminado más 0.00. Y por acá tengo el nivel de piso terminado más 0.60. Ahora te pregunto, para llegar del nivel 0 al nivel 60, ¿no? Voy a llegar directamente de esta manera, ¿no? Alzo la pierna y directamente llego aquí. En la vida, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la norma? ¿Cuánto es lo máximo que una persona puede levantar la pierna? ¿No? En términos de función. Porque lógicamente, si hablamos en otros términos, ¿no? Una persona puede levantar la pierna bien alto, ¿no? Pero en términos de función arquitectónica, ¿cuál es esa altura, ¿no? Que se le llama la altura del contrapaso, ¿no? La altura del contrapaso. ¿Cuál es la altura del contrapaso que debe haber para colocar en este caso gradas o rampas? 18 centímetros. ¿Sí? Si yo tengo un desnivel menor a 18, por ejemplo, el nivel de piso terminado más 0,0, y quiero llegar al nivel de piso terminado más 0,15, te pregunto, para llegar de este nivel a este nivel, ¿vas a utilizar una grada, una rampa? ¿Para llegar a este nivel? No, ¿verdad? No va a ser necesario. ¿Sí? Rampa puede ser, ¿no? Para el tema de discapacitados, pero grada no. ¿Sí? Una persona tranquilamente puede levantar la pierna para llegar del nivel 0 al nivel 15. Pero para llegar del nivel 0 al nivel 60 ya es complicado, ¿no? Entonces, si yo tengo, ¿no? Nivel 0 y nivel 60, para salvar ese nivel, se van colocando escalones. Así ve. Y este elemento que tú ves aquí, se le conoce como la famosa grada. ¿Ya? Esa es la grada. Llego del nivel 0, piso terminado 0, al nivel de piso terminado 60, ¿no? Salgo ese nivel colocando una grada. ¿Sí? Lo mismo en este caso con la rampa, ¿no? Si yo quiero llegar de un nivel a otro nivel, pero es para un tema de discapacitados, debo colocar una rampa. Una rampa es un elemento de concreto parecido a un solado, ¿no? A un piso, que básicamente es de escaso espesor. 10 centímetros, 15 centímetros, que se coloca de forma inclinada. ¿Y cuál es la pendiente máxima, de acuerdo a norma, que puede tener una rampa? ¿No? Esa cosa como acá, cuando construyen pistas y veredas, ¿no? La rampa es así, ¿ve? Parece un escalón, ¿no? ¿Qué persona va a subir por esa rampa? Pues, ¿no? Bien empinada. Por eso tiene que haber una pendiente máxima de la rampa, ¿no? Para que la persona discapacitada pueda subir sin ningún problema. A ver, de acuerdo a norma, ¿cuál es la pendiente máxima que puede tener una rampa? Para tránsito peatonal. Porque para tránsito vehicular es otra cosa, ¿no? ¿Sí? A ver,
Para tránsito peatonal, ¿cuál es la pendiente máxima que puede tener una rampa? ¿Nadie sabe? A ver. 10%. ¿Estudiantes de arquitectura? ¿Arquitectos? 10%, por ahí. 10%, ¿sí? 10 a 12%, ¿no? ¿Sí? Básicamente es la pendiente, mayormente dan 12%, ¿no? La pendiente máxima que puede tener una rampa, ¿de acuerdo a qué norma? A la A010, ¿no? O la A020, si mal no recuerdo, ¿sí? Para vehículos es más, pues, ¿no? 20%, 25%, ¿no? Una pendiente mayor, porque el vehículo, pues, con la fuerza del motor, puede subir, pues, sin ningún problema. Pero una persona discapacitada, pues, una pendiente empinada no puede subir, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso. ¿Sí? ¿Está claro o no? Muy bien. A ver, disculpen, tenía una llamada urgente de trabajo. Están construyendo un proyecto y tienen algunas dudas ahí. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Sí. Listo, entonces, habíamos visto qué cosa era una rampa, qué cosa era una grada, ¿ya? La pregunta es, en nuestro proyecto, ¿vamos a meter gradas o rampas? ¿Qué dicen? No. No, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no hay desniveles, ¿no? Si ustedes van al plano de arquitectura, todos los pisos de todos los ambientes
se encuentran al mismo nivel. Aquí dice 80, cámbienlo, ¿ya? Aquí es 15. ¿Ya? Sino que dicen confundidos, ¿no? Le he colocado otro nivel. Pero ustedes se dan cuenta, todo es a 15, ¿ya? Todo es 80, ¿no? 80 es 15, ¿no? Todo está a 80, prácticamente a 15 centímetros respecto al nivel de piso terminado. No hay desniveles, pues, dentro de los ambientes. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera, ¿no? Que el nivel de pasadizo sea el nivel 0 y el nivel de tópico fuera el nivel más 0,60 o 0,50, ahí sí va a ser necesario colocar ahí entre el tópico y el pasadizo una grada, ¿sí? Pero como todo está a nivel, no es necesario colocar ni gradas ni rampas, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces a la última partida, ¿no? Ya para continuar con las obras de concreto armado. El falso piso, ¿ya? Vamos a analizar aquí un poco, no hablar sobre eso también, que es importante que lo conozcan en el procedimiento constructivo, ¿ya? A ver, un piso está formado por 3 capas, ¿ya? Tenemos aquí el piso, ¿ya? Y aquí está el suelo, ¿no? El suelo o relleno, ¿ya? Esto de aquí es el suelo natural o relleno, ¿no? Tú sabes que los pisos se colocan sobre el suelo o el relleno. Y aquí se colocan 3 capas, ¿ya? Primera capa, segunda capa y tercera capa. A ver, ¿cómo se llama la primera capa que se coloca en el piso que va apoyada sobre el suelo o el relleno? A ver, El falso piso, ingeniero. ya, esta capa se le conoce como el famoso falso piso. Ya saben, ¿no? La primera capa que se coloca sobre el suelo relleno que forma un piso es el falso piso, ¿no? Que por lo general, ¿no? O siempre es de concreto, ¿no? Es una capa de concreto. Y el espesor varía, ¿no? Entre 7.5 centímetros, 3 pulgadas, a 12 pulgadas, perdón, a 6 pulgadas, hasta 15 centímetros. Mayormente son falsos pisos de 7.5, de 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros. Básicamente son los falsos pisos, ¿sí? Eso va a depender, ¿no? El espesor va a depender la carga que va a recibir, ¿no? Si hay una carga mayor, lógicamente el piso va a ser más grueso, pues, para soportar todo ese peso, ¿ya? Esa es la primera capa, ¿no? Una capa de concreto llamada el falso piso. La segunda capa, ¿cómo se llama? Contrapiso. El famoso contrapiso. Es la capa de concreto o mortero, ¿no? Dependiendo del espesor, ¿no? El contrapiso es una capa de concreto o mortero según el espesor, que varía entre 1 pulgada a 2 pulgadas y media, ¿sí? Ese es básicamente el espesor de un contrapiso. 2 centímetros y medio, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, hasta 7.5 centímetros, ¿sí? Lógicamente, ¿no? Si el espesor es entre 1 pulgada y 2 pulgadas, ¿no? O 1 pulgada y media puede ser un contrapiso de mortero, ¿no? Una mezcla de cemento con arena. Pero ya si el contrapiso es más grueso, tiene que ser concreto. Si no, se va a fisurar, pues. Y por último, perdón, antes de continuar, ¿no? ¿Y qué función cumple el falso piso? Miren, la función que cumple el falso piso es soportar las cargas peatonales, ¿ya? Las cargas peatonales y transmitirlas al suelo. Esa es la función del falso piso, ¿no? Soporta la carga y lo transmite al suelo. ¿Cuál es la función del contrapiso? La nivelación, ingeniero. Exactamente, ¿no? Nivelar la superficie del falso piso, ¿sí? La función que cumple el contrapiso es nivelar la superficie del falso piso. ¿Para qué? Para posteriormente recibir la última capa. ¿Y cómo se llama la última capa que se coloque encima del contrapiso? El acabado. ¿Sí? Piso El terminado, piso, ingeniero. ¿ya? El piso. ¿Qué cosa es el piso? El piso es el acabado, ¿no? Que puede ser cualquier material, ¿no?
cerámico, porcelanato, cemento pulido, mayólica, ¿no? Pelpelma, granito, ¿no? Cualquier material que básicamente se quiera colocar para darle un aspecto estético, ¿no? Al ambiente, ¿sí? Y lo que cumple el piso solamente es el tema estético, ¿no? El acabado, para que se vea bonito, nada más, ¿sí? Entonces, esas son las tres capas que forman básicamente un piso. En estructuras, solamente se metra la primera capa, falso piso. Ingeniero, ¿y dónde se metra el piso y el contrapiso? Esto de aquí se metra en arquitectura. Ya saben, hay que saber identificar dónde se metra cada cosa, ¿no? Lo que se metra en estructura solamente es la primera capa del piso. El contrapiso y el piso lo vas a metrar o lo vamos a metrar más adelante en la especialidad de arquitectura. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos básicamente, ¿no? Esa información. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el metrado. ¿No? Ya sabemos qué es el contrapiso, qué es el falso piso y qué es el piso. Ahora les pregunto, antes de avanzar, ¿ya? Última pregunta. Te pregunto, en el segundo nivel, ¿vas a colocar falso piso, contrapiso No, y piso? no. ¿Por qué no? ¿Puede volver a Por- repetir la pregunta? Disculpa. Me voy a preguntar, ¿no? En el segundo nivel, ¿se va a colocar falso piso, contrapiso y piso? No, porque la carga ya está distribuida en las dos aligeradas, ¿no? Pero no sé, Solamente contrapiso y contrapiso y acabados, ingeniero. exactamente, ¿no? En la segunda planta se coloca solamente el piso y el contrapiso. El contrapiso para nivelar la losa y el piso, ¿para qué se coloca? Para el acabado. ¿Sí? Solamente se colocan dos cosas, dos capas. Ingeniero, ¿y por qué no se coloca el falso piso? Porque si yo coloco falso piso encima de la losa, vas a generar una carga mayor en tu losa, ya que la losa es la que va a soportar la carga. Y el falso piso puede, ya no se va a requerir, ¿no? El falso piso, así coloque, ¿no, ingeniero? Y si coloco falso piso encima, el falso piso no cumple ninguna función. Está por las puras. Lo que vas a generar es un mayor peso en tu losa aligerada o maciza. ¿Sí? Ya la losa aligerada es la que cumple la función del falso piso. Recibe la carga y la distribuye a las vigas. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Entonces ya no se requiere colocar falso piso en los niveles superiores. Solamente el contrapiso y el piso. Ya saben, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a meter falso piso? El falso piso se metra solamente en la primera planta. Aquí está, dice, ¿no? Sirve de base a los pisos de la planta baja. ¿Sí? Solamente se metra en el primer piso. Colocamos entonces la partida. Falso piso. ¿Qué tipo de concreto tiene el falso piso? Revisemos los planos. Inge, disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué tipo de concreto tiene el falso piso? Ah, pobre. Revisen, ¿no? No adivinen. Revisen el plano.
es un concreto F'C de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí está, ¿bien? Falso piso, concreto F'C, 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Colocamos. Concreto F'C, 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. ¿Y cómo se mete el falso piso? Por metro cuadrado. ¿Y por qué por metro cuadrado? Porque el espesor del falso piso es un espesor delgado. ¿Sí? ¿Y qué espesor tiene el falso piso en nuestro proyecto? Si tú vas al corte de cimentaciones, ¿no? O también te vas al plano de arquitectura, detalles administrativos, ¿ya? Ahí te vas a dar cuenta cuál es el espesor que tiene el falso piso. ¿Ya? Si te vas aquí al detalle de pisos, aquí está, ¿verdad? Dice que el falso piso es una mezcla, bueno, aquí está mal, ¿no? Está recontra mal. Dice cemento arena, 1 en 12, ¿no? En la vida, pues va a ser mortero, ¿no? Si yo coloco un mortero de 4 pulgadas, 10 centímetros, revienta, pues. Ya saben que aquí hay que hacerle caso al cuadrito, ¿ya? Pero aquí te va a servir para sacar el espesor. ¿Cuál es el espesor del falso piso? Dice que el falso piso tiene un espesor de 10 centímetros. Colocamos entonces aquí en la partida espesor 0.10. ¿Ya? Y se metra por metro cuadrado. Hay que sacar la superficie del concreto que se va a colocar en el falso piso. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo saco yo el metrado? ¿No? ¿Cómo saco la superficie de concreto que voy a colocar como falso piso? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo obtenemos esa área, ese metrado? A ver, ¿qué dice? Largo por ancho, ingeniero. Ya, largo por ancho ¿de quién? Del ambiente. Piso. Del ambiente, los ambientes del primer piso. Efectivamente, ¿no? Para poder metrar en este caso el concreto en el falso piso, hay que sacar las áreas de los ambientes del plano arquitectónico, ¿no? Te pregunto, la despensa, en toda esta área, ¿no? De la despensa, en el ambiente de la despensa, ¿vas a colocar falso piso? Lógicamente, ¿no? Si es un piso cerámico, debajo del piso cerámico, ¿qué hay? Aparte de la cerámica, ¿qué vas a colocar? Contrapiso y falso piso, ¿no? Entonces vamos sacando las áreas de cada ambiente dentro del primer piso. Y empezamos colocando despensa. ¿Ya? Y simplemente sacar las áreas, ¿no? 1, y la pregunta es, ¿yo puedo sacar el área de la despensa multiplicando largo por ancho? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay unas partes, ¿no? Que tienen una geometría diferente. ¿Qué es lo que hago? Polilínea. Y digo, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser el área de la despensa? Hago una polilínea y voy bordeando los muros y las columnas. ¿Ya? Y saco el área útil del ambiente, ¿no? Voy sacando las áreas útiles de los ambientes. Y ahí está. Esta área. Y listo. Miren, ¿eh? Voy a hacer un hatch. Y ahí tenemos nosotros el área de la despensa. No, lógicamente, ¿no? ¿Dónde se va a colocar falso piso? En toda esta área. Y eso es lo que ustedes ven en el procedimiento constructivo. ¿Sí? Cuando se coloca falso piso, ¿dónde se coloca falso piso? En las áreas, ¿no? De los ambientes, ¿no? Dentro de todo el área del ambiente, ¿no? De tu vivienda. Aquí está, miren, ¿no te das cuenta?
bordeando los muros y las columnas, se va colocando el falso piso. ¿Sí? Entonces saco las áreas de cada ambiente, ¿no? Áreas útiles de cada ambiente. Entonces sacamos el área, ¿no? ¿Qué área tiene? El área es 1140. Combinamos celdas, largo por ancho, 1140. Una vez y tengo el área. Y así continuamos. El área de la cocina. Muy bien. En la cocina, ¿cuánto va a tener en este caso el falso piso? El falso piso va a tener un área, ¿no? Igual. Vas al plano de arquitectura y sacamos el área de la cocina. Igualito, ¿no? Polilínea. Y bordeamos muros y columnas. Dirán, ingeniero, ¿por qué no está descontando los parapetos? Ya saben, ¿no? El parapeto va encima del piso. No vas a descontar, pues, esa área de parapeto, ¿no? Porque va encima. ¿Ya? Listo. Ya está. ¿Cuál es el área de la cocina? Ahí tenemos nosotros el área de la cocina. ¿Sí? Amarillo. Esta área. Sacamos el área, ¿cuánto es? 1155. Combinamos celdas, 1155. Ya tengo el área de falso piso que voy a colocar en el ambiente de la cocina. Y así continúan ustedes, ¿no? Todos los ambientes interiores de la edificación. Ahora te pregunto, ¿el pasadizo y la zona de circulación van a tener falso piso? ¿Qué dice? Ahora te pregunto, ¿ah? La parte del pasadizo, ¿no? Este pasadizo. Y la parte del corredor, ¿no? De los corredores exteriores. ¿Van a tener también falso piso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no se va a colocar ahí falso piso? Porque es un pavimento. ¿Ya? Ojo, ¿ah? En el pasadizo y en la parte de las veredas no se coloca falso piso. ¿Por qué? Porque estos elementos que están aquí, tanto el pasadizo como las veredas, son pavimentos. Y los pavimentos están formados por una capa de concreto. ¿Ya? No lleva falso piso. Es una sola capa de concreto de mayor resistencia. ¿Sí? No va a llevar contrapiso, no lleva falso piso, ¿no? Es una sola capa de puro concreto. ¿Ya? Entonces no vas a meter falso piso, ¿ah? El falso piso solamente lo vas a meter en los ambientes interiores, ¿no? Cafetería, tópico, dirección, sala de reuniones, archivo y los baños. ¿Ya? Pasadizo y veredas no son falsos pisos, son pavimentos. ¿Sí? No lleva acero. ¿Sí? Los pavimentos llevan acero, llevan juntas, ¿no? Juntas y bruñas para la dilatación y contracción térmica, ¿no? No lleva acero. ¿Sí? Ya cuando son pavimentos, pues, para un complejo industrial, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Porque van a soportar carga vehicular, ¿no? Ahí ya se coloca acero básicamente en el pavimento. Pero aquí no.
Solamente es carga peatonal. Suficiente con las bruñas así juntas para la contracción y dilatación térmica. Muy bien. ¿Juntas es separación? Disculpe, ingeniero. ¿Ah? ¿Las juntas vendrían a ser separación? Sí, la junta es un elemento que separa, en este caso, el concreto, ¿no? Dos partes, lo divide. ¿Sí? Y las bruñas son elementos superficiales, ¿no? Son básicamente cortes superficiales que se hacen sobre el concreto, ¿no? Mayormente de profundidad 1 centímetro, ¿sí? Para la contracción superficial del concreto, ¿no? En cambio que la junta ya es para todo el elemento completo, ¿no? Todo el elemento se dilata y la junta amortigua esa dilatación. Si no coloco, pues, lógicamente, ¿no? Hago la vereda de forma continua, se va a fisurar, pues, ¿no? Se va a rajar todita la vereda. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, el concreto se expande. Y al expandirse, ¿no? Lógicamente va a generar, en este caso, fisuras, ¿no? Se va a levantar el pavimento. Tantos problemas que se ven cuando no se construye correctamente el pavimento. Bueno. Entonces ya saben, ¿no? Ustedes van a metrar todos los ambientes interiores, ¿ya? Y eso va a ser el metrado del falso piso. Siguiente elemento. Ya no hay más, pues. En concreto simple ya hemos terminado. Cimientos corridos, solados, sobrecimientos y falso piso. ¿Ya? Es nivel 3. ¿Ya? Generamos ítems y pasamos al siguiente tema. ¿Ya? El tema que va a demorar más tiempo. Las obras de concreto armado. ¿Ya? ¿Y por qué va a demorar más tiempo? Por el acero, ¿no? Que es un poquito tedioso metrar acero. ¿Ya? Colocamos obras de concreto armado. ¿Qué nivel va a ser? ¿Obra de concreto armado? 2. Nivel 2, ¿no? Porque está dentro de ¿quién? Está dentro de estructuras, ¿no? Que es el título principal y sería pues nivel 2, ¿no? Al igual que movimiento de tierras, al igual que obra de concreto simple. ¿Ya? Listo, obra de concreto armado. Muy bien, empezamos entonces con las obras de concreto armado. A ver, ¿qué son las obras de concreto armado? Habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Son elementos de concreto que llevan a armadura de acero. ¿Sí? Básicamente son elementos de concreto que llevan a armadura de acero. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer elemento que vamos a metrar dentro de las obras de concreto armado? El primer elemento que vamos a metrar en las obras de concreto armado, según la norma, dice que son los cimientos reforzados. Ahora, ¿qué cosa es un cimiento reforzado? Miren, ¿ah? Los cimientos reforzados son parecidos a los cimientos corridos, ¿no? Son similares, ¿no? A un cimiento corrido, pero que lleva a armadura de acero. ¿Sí? Y lógicamente el concreto ya no es ciclopio, ¿no? El concreto ya es un concreto con resistencia a la compresión, ¿no? Un concreto 210, un concreto 175, ¿no? Ya son elementos, pues, que soportan mayor carga, ¿no? ¿Y dónde se colocan mayormente los cimientos reforzados, ¿no? Los cimientos reforzados, ¿dónde se colocan mayormente? Mayormente los cimientos reforzados se colocan como cimentaciones de placas de concreto armado. Ustedes han visto, ¿no? Que cuando colocan sistemas de placas de concreto armado, ¿no? Las placas son largas, ¿verdad? Y en esa placa, ¿qué se coloca? Como una especie de zapata, ¿verdad? Pero esa zapata es larga. La relación ancho y longitud, básicamente la longitud supera, ¿no? Al ancho. En cambio que las zapatas son rectangulares, pero hay una proporción, ¿no? Más o menos el ancho se mantiene con la longitud, ¿sí? Entonces, a esas zapatas, ¿no? También se le conocen como zapatas corridas, ¿no? Zapatas corridas, conocidos como cimientos reforzados, ¿sí? Si en caso tuvieran un elemento así, ¿no? Un elemento parecido a una zapata, pero que es continuo, ¿no? Es alargada, a este elemento se le conoce como cimiento reforzado, ¿sí?
Es similar a un cimiento corrido o una zapata, como quieres llamarlo, pero que contiene armadura de acero. En este caso te pregunto, ¿habrá algún cimiento reforzado en nuestro proyecto? ¿Qué dicen? Vean el plano. No. Si ustedes se dan cuenta, no hay. ¿Ah? Hay pura zapata aislada y zapata conectada. No hay cimientos reforzados. Pasamos al siguiente elemento. Las zapatas. ¿No? Ya saben ustedes cuáles son las zapatas, ¿no? Son estos elementos rectangulares o cuadrados, ¿no? Que van a servir como soporte para las columnas estructurales, ¿no? La columna estructural se asienta sobre la zapata, ¿sí? Entonces vamos a metrar zapatas. Colocamos como título zapatas. ¿Qué nivel va a ser zapatas? Nivel 3. Y dentro de las zapatas vamos a meter la primera partida, ¿no? Lógicamente, ¿no? Para construir una zapata, ¿qué trabajos, qué actividades debemos desarrollar, debemos realizar? La colocación del concreto, encofrar la zapata y colocar el acero, ¿verdad? Son 3 partidas, 3 actividades para poder construir una zapata, ¿sí? Entonces, la primera partida que vamos a meter es el concreto. Colocamos zapatas, concreto, F'C igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. ¿Sí? ¿Cómo se meten las zapatas? El concreto. Metro cúbico, ¿no? Hay que sacar el volumen de concreto en la zapata. ¿Y cómo yo saco el concreto, el volumen de concreto en una zapata? A ver, ¿cómo obtenemos ese volumen, no? Yo quiero saber cuántos metros cúbicos de concreto voy a colocar en la zapata. ¿Cómo obtenemos ese volumen? ¿Ya? Y aquí vamos terminando, ¿eh? ¿Qué dicen? Largo, ancho y altura. Claro, bueno. Longitud por ancho por la altura de concreto. ¿Sí? Ahora, ojo, la zapata no se llena completamente, ¿no? Eso lo expliqué en la parte de relleno, recuerda, ¿no? Cuando vimos, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Que he visto en construcciones informales donde la zapata la llenan completamente de concreto. Y eso es lo que le pasó una vez en una obra a un profesional, ¿no? Que estaba a cargo de esa obra, ¿no? Le pasó eso. Él había pedido concreto premezclado para vaciar concreto en zapatas y él no estaba en obra, ¿no? Por eso la importancia de que el profesional esté en obra. Y estaba en obra solamente el maestro, ¿no? ¿Y qué es lo que había hecho el maestro? Había vaciado la zapata completamente de concreto, ¿no? Y era una zapata de 2 metros por 2 metros por 1,60 m de profundidad. Imagínate, ¿cuánto volumen de concreto se gastó ahí? ¿Eh? La zapata solamente se llena un espesor efectivo, de acuerdo a un cálculo estructural, ¿sí? Solamente se llena un espesor, 60, 70 centímetros, ¿no? Dependiendo del cálculo estructural por el punzonamiento, ¿no? Se hace un cálculo de punzonamiento para evaluar cuál va a ser la altura de la zapata, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Se considera largo por ancho por la altura de concreto de la zapata, ¿sí? ¿Y de dónde puedo obtener esa información? Para avanzar un poco más rápido, ¿no? Y obtener el volumen de ese elemento de manera rápida. A ver, ¿dónde podemos obtener esa información? Del metrado de excavaciones, ¿no? O el metrado de solados, ¿no? Aquí en el metrado de solados tengo largo por ancho. ¿Qué me faltaría? Me faltaría solamente la altura de concreto. Y la pregunta es, ¿y cuál es la altura de concreto que se va a colocar en la zapata? 60. Según el plano, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, vamos al plano.
dice que la altura de concreto, ¿no? Desde el borde superior del solado hasta el borde superior de la zapata, dice que es 60 centímetros. En todas, ¿ah? En la Z1, lo mismo en la Z2, lo mismo en la Z3 y así, ¿no? Todas las zapatas van a tener 60 centímetros de concreto. Colocamos entonces, ¿no? 60 centímetros de concreto. ¿Ya? Y con eso vamos a obtener el volumen de concreto en la zapata. Así de fácil, ¿eh? ¿Sí? Así de fácil hemos obtenido el volumen de concreto en la zapata. Listo, ¿no? Y vas colocando 60, 60, 60. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí vamos a quedarnos. Ya en la próxima clase vamos a ver encofrado y acero, que es algo nuevo que vamos a ver, ¿no? El tema del acero. ¿Sí? Ahora, vayan evaluando, ¿ya? Vayan evaluando la siguiente pregunta. En nuestro proyecto, ¿vamos a metrar el encofrado para zapatas? Evalúen, ¿no? Sí, no y por qué. ¿Ya? Vayan evaluando básicamente esa pregunta. ¿Vamos a metrar encofrado en zapatas? Ya, la próxima clase vamos a ver sobre esto. ¿Sí? Y pasamos a la parte de acero. Y así vamos continuando con vigas de cimentación, losas de cimentación, columnas, sobre cimientos, ¿no? Y vamos mezclando los elementos de concreto armado según nuestro proyecto. ¿Sí? Muy bien. Dice, ¿cómo verificamos nuestros resultados? Comparen entre ustedes, ¿no? Lógicamente, si yo les doy los resultados, ustedes van a hacer, pues, ¿no? Lo que sea para tener el resultado, ¿no? Ustedes aquí van a colocar, ¿no? Yo les digo, ¿sabes qué? El metrado de zapatos concreto tiene que ser, supongamos, ¿no? 175 metros cúbicos, ¿no? Ustedes van a colocar cualquier dato conforme de obtener el resultado, ¿no? Por eso no hay resultados. Y eso se va a revisar al finalizar el curso. Si ustedes quieren ir comparando si van bien o van mal, en el grupo de WhatsApp vayan comparando, ¿no? ¿Y cuánto te salió a ti el metrado de excavación? ¿No? Y lógicamente, ¿no? Todos tienen que estar en un valor cercano. Ah, ya, a mí me salió 200 metros cúbicos. De repente al otro le salió 201.5 metros cúbicos. A otro le salió 199.9 metros cúbicos. Son valores que están cercanos. Quiere decir que ellos están elaborando el metrado correctamente. Ahora que venga otro y diga, ¿no? A mí me salió 250 metros cúbicos, ¿no? Algo está mal, pues. ¿Sí? Algo está mal. Entonces vayan comparando, ¿ah? Para que ustedes mismos vayan dándose cuenta cómo van en sus metrados. ¿Sí? Ahí está el grupo de WhatsApp. Ya vayan comparando. ¿Cuánto te salió el metrado en tal partida? ¿No? Y ahí ustedes mismos van comparando sus resultados y se van dando cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho mal? ¿Ya? Ya saben que al final vamos a revisar pues todo su metrado y ahí se va a dar ya el resultado final de cuándo es el metrado de cada actividad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy y la próxima clase estamos continuando con las siguientes partidas. ¿Sí? Por favor, practiquen, ¿ya? Vayan avanzando con los metrados que faltan, como que practican. ¿Sí? Ya saben que cualquier pregunta está el WhatsApp, o si no, mejor sería en la clase en vivo. ¿Sí? Así que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Dios les bendiga.